partamos para que aprovechemos el tiempo y oremos para que después cuando ya empiecen a entrar los hermanos, entremos en régimen estudio. Hermano Eduardo, ¿nos puede dirigir, por favor, en un momento de oración? Sí, cómo no, hermano. Ya. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esa gloriosa persona de tu Hijo, Padre. Un día, Señor, enviarlo a este mundo para asumir, Padre, el precio de nuestra deuda de pecado, Dios. Gracias que hoy, Señor, podemos disfrutar de sus bendiciones en este tiempo presente y también, Padre, esa esperanza futura gloriosa Amén. que tendremos con él, Señor, como coherederos de su reino eterno, Dios. Sí, Señor. Padre, te rogamos entonces que en esta tarde, que nuevamente nos reunimos con el hermano Cristian para estudiar, Señor, el tema de la hermenéutica como una herramienta importante, Dios, para la mejor comprensión de tu palabra, para poner el sentido apropiado, Dios, Así es, que se Señor. necesita y de tal manera que podamos compartirla con nuestros hermanos de la iglesia y también, Señor, con quienes aún a Cristo no conocen, Dios. Sí, Señor. Te rogamos entonces que le dé sabiduría al hermano Cristian, gracias por su esfuerzo con la hermana Inés, Señor, y pedimos tu bendición especial para ellos, tu provisión, Señor, como quiera Dios que todos estos recursos, ellos de su voluntad, Padre, están contribuyendo a este proceso en nuestras vidas, Señor. Sí. Y gracias por ello y pedimos entonces también que tú seas Dios guiando esta tarde esta reunión. A los demás hermanos que están ingresando igualmente, bendícelos. Si tú conoces cada necesidad particular, Dios, súplela, por favor, Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos en los méritos de aquel que nos amó, Señor. Amén. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, hermano Eduardo. Muchas gracias. Bueno, ya vamos. Nos falta una clase más y vamos a la mitad. Vamos en la clase número 4. Vamos a empezar ya a trabajar un poquito más lo que es los procesos literarios que existen dentro de la Biblia. Como hemos hablado, la Biblia en sí es una gran y extraordinaria obra literaria. Si queremos verlo del concepto escrito, es un libro que está narrado y que tiene una concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es un gran puzzle que debemos de a poco ir analizando, de a poco tenemos que ir escudriñando, y que es un gran mapa del concepto de Dios para nuestras vidas. Hoy por hoy, muchas veces no tenemos dentro de nuestra forma de ver la Biblia como el gran libro que no solamente educa nuestra mentalidad, nuestro espíritu, sino también educa nuestra alma y también educa nuestra mente. Hay que recordar, y los hermanos de Chile lo más seguro que pueden entenderlo, Sociedad Bíblica, uno de sus grandes eslabones con nuestra patria, parten en 1812 aproximadamente, en donde Bernardo Higgins le pide a Thompson que por favor venga a levantar el analfabetismo que existía dentro de la población. Y entonces Thompson pide permiso y establece a la Biblia como texto de estudio para poder enseñar a la gente a leer. Entonces involucra de que la Biblia es un gran todo. Es un gran todo, a tal punto que vemos dentro de la vida cristiana que la Biblia como estructura tiene un concepto hermoso para que podamos trabajar los procesos literarios que en ella existen, que son variados.
Pero antes de entrar en régimen de estudio, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar un par de cosas. Primero, este es el ejemplo del certificado que ahora vamos a entregar a los hermanos, que tiene como requisito a lo menos tener las 5 tareas realizadas, de las cuales nosotros estamos en cada una de las clases dando pautas de cómo se realiza la tarea. Y segundo, es hacer un trabajo de disertación o el examen final, que es un escrito. Entonces, hemos conversado justamente con la hermana Osmal y hermana Yeseni, que son profesoras, guías de estudio, con mi esposa y yo, y vamos a conversar ella va a conversar con cada uno de los grupos, que está el grupo A y el grupo B, para ver los hermanos que desean realizar una de estas uno de estos 4 temas para poder presentar. El número 4, ya el grupo B lo tiene armado, así que para el grupo B ese ítem ya está resuelto. Por lo tanto, el grupo A puede elegir entre la A y la D, y usted, hermano o hermana, si va a participar de la disertación, elija uno de estos temas que le interese y elija otro que sea su segunda alternativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que son 16 personas por grupo, y aproximadamente entre 3 y 4 personas pueden desarrollar un trabajo, que va a ser muy lindo, porque usted va a participar con hermanos de otras latitudes de nuestro mundo hispano parlante. Entonces va a ser muy lindo, muy enriquecedor para todos, tanto para usted que va a realizar el trabajo, como para nosotros poder recibir la bendición de poder escuchar lo que Dios ha entregado para su vida con respecto a estos temas. Conversamos con la hermana Yesenia y con la hermana Osmali, y van a pedir a cada grupo y van a designar un día y una hora para que nos podamos juntar. Probablemente sea un día como a las 9 de la noche, hora Chile, que más o menos deberíamos estar aproximadamente en el mismo horario en todo el resto de Latinoamérica. Y un día va a ser con la hermana Osmali, otro día va a ser con la hermana Yeseni, o a lo mejor va a ser el domingo, y puede ser uno que sea a las 3 de la tarde, el otro a las 7 de la tarde, no sé. Ahí tenemos que ver cuál puede ser la mejor alternativa, pero los grupos, la idea es que si usted desea participar de la disertación, puede estar ese día en la reunión. Si usted por algún motivo no puede estar en la reunión, pero desea participar, le avisa: hermana Yesenia, hermana Osmali, yo deseo participar en la disertación, pero no voy a estar ese día por motivos de trabajo, por el motivo que sea, pero a mí me interesa, por favor, inscríbame con primera alternativa de la A a la D y segunda alternativa de la A a la D, para que podamos poder conversar y orientar un poco hacia dónde va cada uno de estos temas, para que apoyarlos también a ustedes. Por otra parte, como estamos hablando, para poder terminar, tienen que tener las 5 tareas. Y en el caso del grupo C, que es el examen final, también vamos a hacer una reunión grupal como examen final. Y vamos a vamos a abrir el audio para que el hermano diga: ¿sabe qué? Yo estoy viendo este tema, o este versículo, este capítulo, ¿cómo lo puedo desarrollar? Tengo la idea, pero no sé qué libros tomar. Y lo vamos a orientar y vamos a seguir así, para que a lo mejor hay hermanos que ya tienen más experiencia, más desarrollo, y lo pueden hacer más dinámicamente, pero es para que podamos participar todos y podamos disfrutar todos de este tiempo. Gracias, mamita. Bueno, es que me traía agüita por eso, y ya tenía agüita aquí, así que... Entonces la idea es que podamos disfrutar
este tiempo de aprendizaje, porque estos 4 temas que ustedes van a tocar forman parte del mismo ramo. Por lo tanto, usted va a entregar un video, va a entregar un escrito, va a hacer o a lo mejor pueden utilizar el mismo Zoom, a lo mejor pueden utilizar otra plataforma, Google Meet o el de Microsoft, o a través del mismo WhatsApp hacerlo. O alguien hace el escrito, otro hace el PDF, otro une todo y pone la voz, y el otro reúne y hace un video. No sé, vean la alternativa más práctica, pero por eso la idea es que el grupo sea no más de 3 o 4 personas, para que puedan desarrollar y crear ustedes el material. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, la hermana Yeseni y la hermana O'Malley van a llamarlos y después de eso voy a poder determinar qué día podemos hacer nosotros los de examen final, para que desde ya vayan pensando cuál es su tema, qué es lo que van a desarrollar, y empezamos a tomar nota con respecto a la información que usted va a poder esbozar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Simple, porque en el caso de la disertación tienen temas acotados, y en el caso del examen final, probablemente 2 hermanos van a poder tener a lo mejor la misma idea, el mismo pasaje. Por lo tanto, pueden complementarse y apoyarse mutuamente y enriquecer ambos su análisis. Para eso es, para que nos edifiquemos mutuamente, porque somos iglesia, con el concepto iglesia basado en lo que dijo Cristo, que somos los comprados por la sangre de nuestro Redentor y Salvador, más allá de la denominación. ¿Ok? Por eso es la idea que podamos disfrutar de estar juntos en este proceso académico. Ya, vamos con eso, cierro paréntesis, y esa es la idea que vamos a desarrollar dentro de estos días. Empecemos la clase número 4. Les envié el PDF a través de la plataforma WhatsApp, y quien no lo tenga, levanta la mano, y si no lo pudo bajar, búsquele la pestaña de arriba en los 3 puntitos y ahí va a encontrar los documentos. Y si no, nos avisa y se lo enviamos por correo electrónico. ¿Qué vamos a ver ahora? Las principales figuras literarias que existen en la escritura. Vamos a retomar lo que estábamos diciendo antes de este pequeño paréntesis, porque la Biblia como texto, esta Biblia que usted tiene, la misma Biblia que tengo yo, como texto, es una obra mirada desde el punto de vista académico, una obra máxima con respecto a las figuras literarias que pueden desarrollarse dentro del texto. En base a esas figuras literarias, algunas sectas, algunos siervos, algunos predicadores, pueden tener una mala interpretación y establecer doctrinas con respecto a algún tema, pero basados en una figura literaria. Lo que no es apropiado, porque obviamente estamos hablando de que la figura literaria tiene un proceso y un concepto, y eso es lo que vamos a estudiar. En esta oportunidad los veremos a grandes rasgos. De aquí en adelante iremos separando por grupos esto mismo que vamos a estudiar para ir viendo uno a uno. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que la Biblia es un gran libro literario? Un gran libro, una gran obra dentro de la humanidad. Porque la Biblia en sí es el libro que ha quebrado todos los récords Guinness que existen. El 2016 se estableció que la Biblia, como libro, es el más impreso, y que hasta esa fecha, 2016, se estimaba alrededor de 6.000 millones de ejemplares en todos los idiomas, y trascendiendo los tiempos desde que empezó el proceso de la imprenta, usando todo tipo de tecnología para poder llegar a la gente. No hay ningún otro libro que pueda considerar
este proceso de llegada al público en forma masiva. 6.000 millones de ejemplares en toda su existencia como texto de estudio, como texto que llega a la humanidad. Esto significa una gran capacidad de la Biblia de suplir la necesidad. No es así como pasa con el Quijote de la Mancha, no es así como pasa con el Cid Campeador, no es así tampoco como pasa con el Mercader de Venecia u otras obras literarias, en donde tienen un concepto, pero la gente lo puede leer y lo deja. Pero la Biblia tiene algo que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que llega a la persona y lo hace que tome conciencia de su vida, tome conciencia de su esencia. Entonces, si miramos estos 6.000 millones de ejemplares, es porque la Biblia ha trascendido toda la tecnología que nos rodea. Desde el inicio de la imprenta hasta la masividad de la Biblia en el día de hoy, donde antiguamente Estados Unidos generaba las Biblias como casas matrices, pero ahora casi todas las Biblias se fabrican en China. A lo mejor la persona que lo está haciendo no entiende el idioma que está ahí, pero porque para él es un libro más. Pero se desarrolla a tal punto que ejerce una fuerza inherente en la palabra de Dios. Hoy tenemos también la Biblia en nuestros celulares. Hay una microbiblia que también fue despachada cuando se ha enviado al espacio al hombre. También se llevaba una Biblia. Y hoy por hoy hay algo que es una nanobiblia, que es más pequeña que un alfiler, que es la que figura ahí con unas pinzas. Eso involucra de que la Biblia trasciende y forma parte de la esencia del ser humano, como humanidad, más allá de la persona que lo escribió o la persona que lo imprimió. Es una esencia del ser humano la Biblia. La Biblia ha influido en la humanidad con respecto a obra literaria que se usó como ejemplo. La Divina Comedia. Hay más de 22 megaproducciones de televisión y de cine que se basan en la Biblia. Megaproducciones, ganadoras de premios Oscar. Grandes formas de pensar y de formas de desarrollar. Por ejemplo, las novelas basadas en el sentimiento de culpa, de pecado, de remordimiento, como es así Crimen y Castigo, en donde se desarrolla todo un proceso literario en donde demuestra esa capacidad del ser humano de reconocer que está cometiendo una falta y ese remordimiento para poder volver a cambiar su esencia como ser humano. Y al que lo lee, ya cambiar el switch de que está cometiendo un error, que tiene un problema. Entonces la Biblia trasciende todo. Inclusive, es más, la Biblia trasciende a tal punto en la humanidad que el 99%, por no decir el 100% de los presidentes al momento de asumir el cargo, juran sobre la Biblia. O otros juran sobre las constituciones, pero esencialmente juran sobre la Biblia. Los jueces, al momento de ejercer su juramento para establecer las leyes, juran por la Biblia. El testimonio de una persona jura por la Biblia. Es la esencia del ser humano, porque es la máxima de concepto de verdad que el ser humano tiene. No existe otra máxima. Los demás libros son relativos. Depende de mi objetividad al leerlos, de mi objetividad al pensar. Pero la Biblia tiene su pensamiento propio, su espíritu propio y su palabra propia. Por lo tanto, hay una frase que dice un rey que el mejor consejero
el mejor consejero que tengo yo es el libro, porque me dice lo que a mí no me interesa que me digan, pero igual me hace recapacitar. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene esa facilidad de tú sentarte, no te pide que lo abras, sino que tú lo abres, muéstrame qué me quieres decir, y al momento de empezar yo a leer la Biblia, ella me transmite no solo información, no solamente datos, sino que son vivencias de personas, vivencias que trascienden, en donde me veo reflejado y por lo tanto puedo entender a esa persona, a ese ser humano. Entonces, la importancia de la Biblia como texto literario es porque ella no solamente es la palabra de Dios, sino también nos entrega figuras literarias que después el resto de los escritores seculares utilizan para también desarrollar ideas, o cineastas para usar ideas. Las principales figuras literarias que vamos a estudiar de aquí en adelante en forma paulatina para poder entenderlas y poder practicarlas y poder diferenciar y no caer en la simplicidad que muchas veces nuestra falta de lectura, nuestra falta de educación lingüística, que no está mal, ni está bien. Es un tema de la educación de un país. Así me educaron y así aprendí. Pero la Biblia trasciende todo eso y produce fenómenos de las figuras literarias que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, al momento de yo leer, debo entender qué estoy leyendo y por qué lo estoy leyendo y qué significa eso que estoy leyendo. Muchas veces vemos dentro de la misma Biblia a Jesús hablando sobre, por ejemplo, parábolas, y después se acercan a sus discípulos y le dicen, y esta parábola significa tal cosa, o está focalizado para tal tema. Entonces, al momento que nosotros empecemos a estudiar estas figuras literarias, nos va a permitir tener esa capacidad de poder discernir qué tipo de figura literaria es la que me está mostrando Dios a través de este texto y poder yo asumir y dar el proceso de entendimiento a mi de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a los materiales de apoyo que pueda tener. Dentro de las principales figuras literarias que tiene la escritura, hay cinco grandes grupos, los simples, los compuestos, los modismos hebraicos, los tipos y los símbolos o simbolismos. Esos son los 5 grandes grupos. Dentro de esos 5 grandes grupos vamos a encontrar diferentes formatos. Es como una mano. Yo tengo 2 manos, pero tengo 10 dedos. Por lo tanto, dentro del modo simple yo voy a tener una gama de modo simple. Dentro del modo compuesto voy a tener una gama de modo compuesto. Y así sucesivamente. Por eso tenemos que aprovechar de conocer un poquito esto, porque nos vamos a enfrentar. Usted que está haciendo una disertación, usted que está haciendo una tarea, usted que va a hacer el examen final, probablemente se va a encontrar, y dentro de esos ítems ya lo tiene, figuras literarias que son simples, compuestas, modismos hebraicos, tipos y símbolos o simbolismos. Entonces, es importante conocer esto para poder entender mejor la Biblia y que usted pueda sacar mejor provecho a su estudio y a sus textos bíblicos. Dentro de las figuras simples tenemos las comparativas, la de dicción, la de relaciones, contrastes e índole personal. Y dentro de las comparativas están las símil y las metáforas. Las símil vamos a ir cada uno analizando, pero
Estas son las que normalmente utilizamos nosotros, que es la símil cuando usamos la palabra como, ¿ya? Y las metáforas, la de dicción, la relación, contrastes y las de índole personal. Es decir, cuando a algo le doy un carácter humano para poder entender de mejor forma. O le doy características humanas, ¿ya? Vamos a ir de a poco estudiando esto durante todo este tiempo, estas próximas clases, porque va a ser necesario que ustedes los conozcan. Dentro de las compuestas, porque recuerda que estamos haciendo esto hacia el sentido del reloj, ¿ok? Tenemos las simples, las compuestas. Tenemos las alegorías, las fábulas y los enigmas. No se preocupe, vamos a ir paso a paso para que no se complique, ¿ya? Pero para que entienda primero cómo vamos a ver esto, una imagen a grandes rasgos de lo que vamos a estudiar, para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, decimos que tenemos las simples y las compuestas. Ahora vamos al modismo hebraico. En este caso, dentro del modismo hebraico tenemos modismos de tiempo, antropomorfosis, modismo de afiliación y uso de lo absoluto por lo relativo. Veo la cara de interrogante de muchos aquí al momento de ver estos temas, pero no se preocupen porque estos son términos para conceptualizar lo que vamos a ver, pero después, en el momento del desarrollo, se van a dar cuenta que muchas veces lo han visto, pero no lo han catalogado como concepto, ¿ya? Por ejemplo, por poner un ejemplo, modo de filiación. Dentro de las tareas están los hijos de los mandamientos. Y dijimos Bar Mitzvah, ¿no es cierto? Y Bar es hijo. Eso es el modo de afiliación. Bar. Cuando dice en el Nuevo Testamento que dice Bartolomeo, es porque es Bart, hijo de Ptolomeo. Eso es un modo literario de modismo hebraico de filiación, ¿ya? Tenemos también modismos dentro de esto que es hebraico. Por ejemplo, cuando dentro de la Biblia encontramos que dice, y conoció a Abraham a Sara. Eso es porque tuvieron relaciones sexuales. Eso es un modismo hebraico, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice Jesús, de cierto te digo, no es que Jesús sea tartamudo, sino que en esencia, dentro de la usanza hebrea, cuando decía de cierto te digo, podría haber dicho solamente de cierto te digo. No, es para que la persona que está escuchando tome atención que lo que le voy a decir es relevante, es sustancial, es algo importante para ti. No es algo que pase o que te esté diciendo yo, es algo que está firme, que no solamente te lo estoy diciendo yo, de cierto, sino que también tengo un respaldo detrás, por eso vuelvo a decir de cierto, ¿ya? Por eso dice, de cierto te digo. Entonces, vamos a ir descubriendo varios modismos dentro de esto. Por ejemplo, cuando Jesús habla cuando se presenta a la orilla del lago, del mar de Galilea con los discípulos que están adentro del mar y lo miran afuera y dicen, es un fantasma, ¿no es cierto? Dice, es un fantasma, y va y saltan, y Jesús le dice, no, soy yo. ¿Y cómo demuestra Jesús de que no es un fantasma? Porque dentro del concepto hebreo dice de que el fantasma no come. El fantasma no puede comer porque no tiene sustancia. Y cuando ellos llegan, Jesús le dice, coman, comamos, sirvámonos. Por eso cuando Jesús se aparece, se sienta nuevamente con ellos a la mesa y come,
para que vean que no es un fantasma, sino que es de carne y hueso. Y es por eso que Tomás dice, si no pusiera mi dedo en su... porque tengo que ver que tiene cuerpo. Esos son modismos. Entonces, más Tomás claramente tenía una idea de incertidumbre de lo que le estaban diciendo, una idea de menosprecio de lo que estaba diciendo, pensando que Jesús, lo que estaban viendo era un fantasma. Por eso dice, si no pusiera mi dedo en su costado, no creeré. Por ejemplo, cuando María, cuando las mujeres llegan donde los discípulos, dice, y Jesús ha resucitado, y cuando Pedro va y le dice, mujer, ¿qué estás diciendo? Cállate, no, estás alucinando, poco menos. Porque dentro del concepto hebreo hay que pensar que la mujer, dentro del escalafón, y eso lo pueden buscar en los libros de costumbres judías, dentro del escalafón de testigos, el primer testigo era un hombre, el segundo testigo es otro hombre, y un tercer testigo potencial podía ser una mujer, pero no podía ser relevante su testimonio, porque no tenía la certeza jurídica de que su testimonio fuera verdadero. Son conceptos judíos, no estamos hablando de conceptos occidentales, estamos hablando de conceptos judíos, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a ver durante el análisis que hagamos de estos modismos hebraicos, ¿ok? Después tenemos figuras literarias de tipos. Normalmente hablamos de esto. La serpiente es tipo de Jesús, etc. Y hay tipos en el Nuevo Testamento, hay antitipos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero todos esos son tipos, ¿ya? Son tipos. Que esto no tiene nada que ver con presencias angelicales o celestiales que hacen un ejercicio hacia la humanidad que no son tipos, sino que es un ente celestial que hace un ejercicio. Muchas veces lo presentan como un tipo, ¿ya? Como un prototipo, como algo que representa algo. Pero no es así. Esos son otros conceptos y eso lo vamos a analizar aquí, con respecto a los tipos. Vamos a ver también las figuras literarias que son símbolos y simbolismos. Que eso también es importante que lo conozcan, porque hay símbolos y simbolismos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos va a dar luces, y a lo mejor de aquí, de esto que vamos a estudiar, ustedes van a poder desarrollar muchos temas de estudios para entregar, de meditaciones con sus hermanos al momento de compartir un pasaje, porque van a poder entender muchos de estos tipos y de estos conceptos literarios que Dios utilizó para que podamos nosotros entender hoy algo que para ellos está oculto. Eso es lo maravilloso de esto. O sea, yo creo que es la maravilla de Dios hacia nosotros. Hacernos en este tiempo poder entender estos conceptos literarios. Pero vamos a analizar lo que es la hermenéutica en el Antiguo Testamento para partir con esto. Porque estas figuras literarias, como hemos estado hablando, que vamos a revisar uno a uno, por cada de estos grandes grupos, los subgrupos, y dentro de eso cada uno de sus conceptos para que lo puedan entender. Obviamente no, vuelvo a reiterar, y lo he dicho, el curso de hermenéutica en los seminarios es de un año entero solamente estudiando esto. Por lo tanto, tengo claro, y yo quiero que lo tenga usted también claro, de que no vamos a hacer un examen, por eso no se hace un examen final con todo el detalle, no, porque va a ser imposible que en una clase pueda entenderlo. Pero sí la idea es que pueda tener una pincelada y pueda saber a qué atenerse. Ahora, si usted quiere saber un poco más de esto, dentro de la biblioteca virtual, dentro de la biblio virtual que tenemos,
En la parte inferior aparece una que dice hermenéutica. Y hay un libro que se llama Hermenéutica Bíblica, de J. Martínez. José Martínez o Juan Martínez, no me acuerdo el nombre completo. El apellido es Martínez. Es un libro de casi 700 hojas de todo lo que se estudia, lo que es hermenéutica. Si usted quiere después interiorizarse un poco más, amén, ahí está. Pero la idea es que usted pueda tener una pincelada con respecto a esto y pueda identificar, no tan, probablemente cuando lea un texto a primera vista no van a poder definirlo exactamente, pero va a poder tener una noción. ¿Qué es la idea de esto? Para que de a poco usted vaya desarrollando la habilidad y el oído espiritual para poder ir estudiando la Biblia y estas figuras literarias. Pero ahora vamos a ver lo que es solamente la hermenéutica en el Antiguo Testamento como una pauta para la interpretación. Y para eso hay que considerar solamente 3 aspectos fundamentales dentro de esta hermenéutica en el Antiguo Testamento. Primero, el Antiguo Testamento tiene como contexto y clave su interpretación en el Nuevo Testamento. El Antiguo, si no entiendo algo, busco su similar en el Nuevo Testamento y voy a tener la interpretación. Algunos de ustedes han escuchado al pastor Sierra, que tiene presenta a través de Facebook y YouTube sus presentaciones, y él claramente cuando yo quiero interpretar un libro profético como Isaías, tengo que sí o sí ver Apocalipsis. Si yo quiero interpretar un libro histórico, tengo que buscar su contrapartida. Por ejemplo, libros proféticos, podemos tener libros proféticos en el Antiguo Testamento y yo quiero ver esa interpretación o ese concepto reflejado en el Nuevo Testamento, y muchos de esos se ven en el libro de Mateo, porque dice, así como estaba escrito. Y ustedes van a ver dentro de su Biblia, aquí abajito, referencias. Entonces, esas referencias normalmente hacen un link con respecto a su versículo similar en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante que puedan considerar de que el Antiguo Testamento, como texto, siempre voy a tratar de encontrar su contexto y clave de interpretación en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo se profetiza, se presenta, se simboliza, se busca un tipo que en el Nuevo Testamento interpretan esa información que se da a este otro lado. ¿Ya? Esa es la idea. Tenemos el ejemplo ahí el mismo ejemplo que aparece de Isaías, en donde dice, y una virgen dará a luz un niño. Y eso mismo lo podemos ver después en Lucas, que hace referencia al mismo texto. Ese mismo ejercicio uno lo puede hacer con muchos versículos en el Antiguo Testamento que están reflejados o su interpretación o su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y eso parte básicamente con lo que ustedes ven acá abajo, que son estos números, estas letras chiquititas de su Biblia, hacen referencia a eso. Ustedes busquen un texto, el texto va a aparecer con una anotación, una letra, A, B, C, D, E, ven al pie y se van a encontrar de que va a decir el capítulo y el número, y después al lado va a figurar a qué texto bíblico antiguo se refería. Vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos claro. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Si se fijan, aparece una letra B chiquitita, en el caso de mi Biblia, aparece una letra B pequeña.
que eso es una anotación al pie. Yo voy abajo y aparece la misma letra B pequeña y dice 1.15. Y al lado dice números 6.3. Y yo me voy al libro de números y busco el 6.3 y dice: se abstendrá de vino y de sidra. ¿Y de quién habla? Del voto nazareo. Entonces, el primer principio que podemos encontrar para poder empezar a interpretar el Antiguo Testamento va a ser encontrar su paralelo en el Nuevo. Si ustedes buscan en el libro de Números 6.3, no aparece la referencia al pie. ¿Se fijan? No aparece la referencia. ¿Por qué? Porque la interpretación está en Lucas, no está en Números. En Números está cuando lo dieron, cuando se dio las características del voto nazareo. Y una de esas es Números 6.3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. Y así sucesivamente. Y al momento en que yo leo el Evangelio según San Lucas, en el 1.15 aparece que dentro de las características de Juan, como Juan el Bautista, dice que él, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, esto, por ejemplo, esto es un hebraísmo. Técnicamente es un hebraísmo, porque está haciendo referencia a algo que solamente ellos, en primera instancia, van a entender de qué se trata. Nosotros, como acá en Chile, como también en Colombia, podemos tener algunos modismos, algunas palabras que decimos y que al decirlo, decimos todo. O sea, sabemos precisamente de qué se está refiriendo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dicen, no, si este es un gato de campo, acá en Chile. Y acá, cuando se dice, no, cuando se dice a alguien que es un gato de campo es porque es un ladrón, pero que no deja nada, que todo se lo roba, que se lleva las gallinas, que se roba la ropa para su madriguera. Por eso se dice gato de campo. Es como un gato de campo. ¿No es cierto, hermana? Uno tiene modismo acá. En Colombia puede pasar lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, en México puede pasar lo mismo. Pueden tener modismos que reflejan algo esencialmente que las personas, por su idiosincrasia, van a entender. ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se quedaron dormidos? Entonces, como les decía, por eso cuando queremos ver el Antiguo Testamento, este ejemplo que acabamos de tomar nos da la pauta de cómo podemos interpretar el Antiguo Testamento como un reflejo del Nuevo Testamento. Se dice en el Antiguo y su contexto y clave de interpretación va a estar en el Nuevo. ¿Ok? Esa es la idea para poder empezar ya a concientizar nuestro aprendizaje con respecto al texto bíblico. Por otra parte, como una pauta de interpretación del Antiguo Testamento, hay que distinguir los elementos continuos y discontinuos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay elementos que se desarrollan o se dicen en el Antiguo que en el Nuevo no existen. Hay conceptos que se esbozan, se plasman como términos en el Antiguo que en el Nuevo no existen.
porque han transcurrido, como conversamos antes, han transcurrido procesos que son espacios, tiempos y vacíos que producen que no puedan hablar. No puedan hablar. Por ejemplo, dentro de Israel siempre se habló de un rey en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también hablaban de rey, pero ya no es el mismo concepto de rey. No es Dios quien pone un rey, no es Dios quien decide un rey, no es el pueblo, en el tiempo después que ya falleció, después que fue muerto, que murió David y después que murió Salomón, donde el pueblo elegía un rey, sino que ahora al pueblo le imponían un rey, un súbdito del Imperio Romano. Por eso los judíos no podían a Herodes, a Herodes Agripa, no lo podían denominar como su rey, porque ni Dios lo puso, ni el pueblo lo eligió, sino que se lo impusieron. Pero no es el mismo concepto de rey del Antiguo Testamento, el mismo concepto de rey del Nuevo Testamento. Tenemos entonces que rescatar tres conceptos claves y aplicables como regla general para poder interpretar el Antiguo Testamento. Primero, la ley. Ella entrega normas de vida que tienen validez moral, eternas, recopiladas también en el Nuevo Testamento por los autores y confirmadas por Cristo. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Entonces, la ley establece conceptos que hasta el día de hoy, casi el 99% de las constituciones de los países también rigen como normas para la convivencia del ser humano, ya sea a través de su constitución o a través de sus códigos penales o a través de sus códigos civiles. Existen normas que están bajo principios que también existen en la Biblia, tanto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, muchos aspectos de la ley no se abolieron al momento de estar en el Nuevo Testamento, sino que hay que entender de que hay algunos conceptos que pueden estar, hay algunos conceptos que pueden ser continuos o discontinuos en el Nuevo Testamento, que hayan sido derogados o que hayan sido modificados en el Nuevo Testamento. Pero no podemos determinar que eso signifique que es una continuación, sino que también hay un proceso de adecuación. ¿Dónde lo podemos ver esto? Busquen, por favor, en el libro de los Hechos, cuando se hace el primer concilio en Jerusalén, que es en Hechos 15. Por favor, lean después esto, Hechos 15, es el primer concilio que hace la iglesia. Es el primer concilio que hace la iglesia. Y ahí se establecen normas que involucran la convivencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este concilio estaba obligando a los nuevos creyentes no judíos a circuncidarse. Eso es básicamente es lo que está hablando ese libro. Entonces, llama ese texto a pensar la relación de la ley versus esta nueva creencia, esta nueva forma de ver la ley, que es conceptos que están exentos para los gentiles, porque al final lo que va a determinar nuestra relación con la circuncisión, que es lo que dice aquí, es la circuncisión de nuestro corazón, es decir, dejarnos marcados como hijos de Dios. Pero por favor, hermanos, léanlo tranquilo en su casa, véanlo lo más
Y ahí se van a dar cuenta que en este libro, en este Hechos 15, ustedes van a poder ver cómo la Biblia está hablando esencialmente de la relación entre la ley versus esto que es el nuevo proceso que se está generando, que se llama iglesia. Lo segundo, que tenemos que tener un concepto claro para, como regla general, son las profecías. Ellas son siempre las que tienen su mirada en Jesús y el cumplimiento en Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todas las profecías, o están referidas mirando a Jesús, o mirando a Jesús y su relación con Israel, o mirando a Jesús con relación a los nuevos creyentes, pero siempre mirando a Jesús, porque Jesús, tal cual como vimos al ver Juan 3:16, es el centro de todo el proceso de la Biblia. Cuando hablamos de Génesis 3, dice, y tú le dirás en la cabeza, y tú, él te dirá en la cabeza y tú en el cartañal. Normalmente estamos hablando de que eso es una profecía de Cristo. O sea, todo el proceso de la Biblia habla de Cristo. Todo. Cuando se están ingresando los animales de dos en dos al arca y se salvan solamente los que creyeron en eso, en esa profecía, que los animales creyeron y los seres humanos no creyeron en que iba a haber un diluvio. Todo lo que involucra las profecías están siempre mirando a Jesús. Y a Jesús mirando a algo, o a Israel, o a su pueblo, a su novia, o mirando su próxima venida. Siempre es el concepto es Jesús. Dios ama a Cristo como su Hijo y la Biblia siempre se centra en Jesús. Y el último concepto es la ley de cúltico ceremonial, que no tiene validez en el cristianismo en forma práctica, sino como símbolo de temas espirituales. Nosotros ya no tenemos por qué tener o tener un tabernáculo como lo tuvieron los judíos, los israelitas en el desierto, o armar nosotros una nueva Jerusalén. Pero sí son símbolos espirituales de la relación de Dios con el hombre. No sé si alguna vez tienen la posibilidad de asistir un día sábado a una sinagoga. A mí me ha tocado asistir, y uno es como si estuviera en un culto cristiano. Hay cosas que cambian, así como cambian de repente la forma en que hacen sus cultos los pentecostales versus los bautistas, los aliancistas, los asambleas, los presbiterianos, los luteranos, pero el concepto de tener a una persona adelante, el concepto de tener un lugar que es donde está el pueblo, el concepto de leer la Biblia, el concepto de estudiar la Biblia, el concepto de orar, el concepto de girarse hacia el este o al oeste, dependiendo de donde esté la sinagoga, para poder orar hacia Jerusalén. Nosotros también, nosotros nos sentamos a orar, pero no mirando a Jerusalén, pero sí oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz nuestra, por la paz de nosotros como cristianos. No podemos validar que usemos el mismo concepto. Si tú me dices, hermano querido, yo uso mi kipá, mi talit durante el culto, es decisión tuya, pero eso no te va a hacer ni más cristiano ni más santo. Te va a hacer simplemente tener mayor responsabilidad de decir por qué lo estás usando. Porque lo primero que tengo que tener es que
Mi culto es un culto personal, como dice Romanos, racional, que yo entienda lo que estoy haciendo. Entonces, si yo voy a interpretar el Antiguo Testamento, tengo que entrar a lo profundo de lo que está diciendo el Antiguo Testamento, reflejado en el Nuevo, y recordando que hay temas que pueden estar contextualizados, vigentes ahora, o discontinuos. Y otro elemento importante dentro de esto es reconocer que hay conceptos que pueden estar discontinuos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, yo lo conversamos delante con mi señora porque estábamos viendo otro tema, y le decía, Estados Unidos, pastores abogaban por la esclavitud, argumentando que las personas de raza negra tenían que ser esclavos sí o sí, y usaban la Biblia para el argumento. Y de la misma forma, del otro bando, usaban la Biblia para argumentar la libertad que se requería para que esas mismas personas de raza negra dejaran de ser esclavos. Pasó lo mismo cuando estuvo Adolf Hitler. Hubieron protestantes que abogaron en favor de Adolf Hitler y otros que estaban en contra. Uno de los que estaba en contra es Bonhoeffer, el teólogo Bonhoeffer, que le costó su vida por estar en contra de Hitler, ¿no?, sobre el nazismo. Por lo tanto, tenemos que tener un cuidado único de identificar qué dentro del Antiguo Testamento está descontinuo y qué está continuo. Por ejemplo, si decimos que está continuo el Antiguo Testamento, bueno, entonces yo debería tener 10 mujeres, 20 mujeres, porque sigue todavía el proceso de mantener las mujeres que yo pueda tener, lo que hace el proceso árabe, lo que hacen los musulmanes, etc. Pero eso está discontinuo, ¿entienden? Hay conceptos que debemos dejar aislados y reconocer que se produjo en base a ese proceso histórico, en base a ese proceso como pueblo. Pero al día de hoy no procede su aplicación. Segundito. Con unas horas más que suficiente. No, sí, bueno, no puedo decir yo porque ya estoy casado en segundas náuseas. Pero el Señor me ha bendecido con dos muy hermosas mujeres. La primera que está ahora con el Señor y la segunda que todavía sigue peleando conmigo. Mi Inesita. Bueno, lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, que es estos, los principios de la literatura dentro de la escritura. Hay un gran principio que es que la Biblia tiene figuras literarias y es importante que la conozcan, porque puede significar de que si yo aplico algo que puede estar, sobre todo en el Antiguo Testamento, discontinuo, yo puedo mal educar, en el buen sentido de la palabra, malinterpretar, apropiado para las personas que me están escuchando, porque ellos van a asumir lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? De aquí en adelante vamos a tener aproximadamente 2 o 3 clases sobre esto, sobre las figuras literarias, para que los puedan entender, y vamos a ir uno a uno y vamos a tomar 1, 2, 3 versículos para que puedan entender cuáles son estos procesos literarios, para que así vayan desarrollando su habilidad de interpretación de estas figuras. Con esto vamos a dar por terminado lo que es la clase número 4. Vamos a dejar abiertos los audios, vamos a abrir acá la pantalla para que nos podamos ver, porque a mí me interesa de que ustedes, sobre todo esto, que son las figuras literarias, que normalmente como cristianos manejamos 1, 2, ya puede ser hasta 5 figuras literarias,
pero existen bastantes más. Hemos visto algunas así pasadas y sobre esas vamos a estudiar bastante. Sobre todo la parte de lo que son Antiguo Testamento que están reflejadas en el Nuevo Testamento. Les va a ayudar y algunas de las tareas ya estamos desarrollando algo de esta figura literaria. ¿Ya?